no mentirá. Muy buenas noches, un gusto saludarlo, ministro. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación, a sus órdenes. Bueno, antes de hablar de economía, que vemos el tema central que tenemos que hablar esta noche, pero es indudable, no puedo dejar de pasar lo que ha sucedido con el Tribunal Supremo Electoral y la decisión que ha tomado de aprobar estos 9 binomios, y entre ellos la postulación de Evo Morales y Álvaro García Linera como candidato a presidente y vicepresidente del Movimiento al Socialismo. ¿Cómo recibe usted esta noticia? Bueno, antes de lo esperado en realidad, porque esto, como se conocía, ellos hablaban de un 8 de diciembre como fecha para anunciar esta resolución, que creo que yo no soy experto en la materia, pero entiendo que está dentro de la normativa legal vigente. Muy bien. Bueno, a lo que vamos a hablar esta noche, este año económicamente hablando, ¿ha sido mejor, ha sido igual, ha sido peor que el año anterior? Bueno, yo creo que el año 2016 fue el peor año para todos, para la economía mundial, para la región y para el país. Pese a eso, estamos diciendo que fue el peor año, no hemos estado como en la década de los 80s, de los 90s. Bolivia el 2016 también liderizó el crecimiento económico en la región, como lo hizo desde el 2013 en realidad, 2013, 14, 15 estábamos con un Producto Interno Bruto muy interesante, y el año pasado también. Y este año creo que ya hemos ido consolidando mucho más la economía. En realidad, si uno gráficamente quisiera tenerlo en la cabeza, el punto más bajo es el año 2016, en 2017 hay un repunte en la economía nacional, latinoamericana, inclusive a nivel mundial, y ya para este año este crecimiento, esta ruptura del crecimiento, más bien de la tendencia negativa, ha sido pues muy clara, muy clara. Por lo tanto, los indicadores que vemos nosotros, por ejemplo, el crecimiento de los depósitos del público, el crecimiento del crédito, las recaudaciones del Servicio de Impuestos Nacionales y la aduana, en fin, los indicadores de desempleo, varios elementos que nos dan la configuración de que este año pues ha sido mucho mejor que el año 2017. Y así también lo demuestran inclusive los precios internacionales, que han estado más benignos con la región y con el país. Muy bien, estamos hablando de economía, y lo que viene a continuación es importante para los bolivianos, de acuerdo a la visión de Luis Arce Catacora, exministro de Economía, sobre cómo se viene la economía para el próximo año, qué va a pasar con el gas. Se habla de que se produce menos, se va a vender menos gas a Argentina, a Brasil. Estos temas los vamos a tocar después de la pausa. Empezamos hablando de la resolución que ha tomado en las últimas horas el Tribunal Supremo Electoral. Enseguida nomás, atención país, tema importantísimo, la economía de los bolivianos para el 2019. Aguardemos. El don aguinaldo se va a pagar, eso no está en debate. La característica es que siempre buscamos el consenso, y eso es lo que estamos buscando actualmente. Estás viendo No Mentirás. Estás viendo No Mentirás. Especiales PAT presenta. ¿Sabías que? La PEC sigue con su postura del que habíamos hecho conocer la propuesta de cumplimiento han hecho los empresarios privados. Uno, el tema de los plazos, el pago en especies, y el otro, el tema de los costos olímpicos. El pago del segundo aguinaldo debe ser hasta el 31 de diciembre, no puede ser en especie, tiene que ser en efectivo, siempre y cuando el crecimiento de la economía hubiese sobrepasado el 4.5%. Se cumplen con todas esas condiciones.
estado hablando justamente de la economía del país. El exministro de Economía, Luis Arce Catacora, nos hace una radiografía de lo que está sucediendo en este 2018 que acaba, lo que ha pasado en 2017 y 2016 y lo que se viene ahora para el 2019. Se habla de que los ingresos de gas para este año han sido menos o iguales o igual que el año anterior. ¿Y qué se prevé que pueda ocurrir para el próximo año? Bueno, de acuerdo a lo que vemos en la economía argentina, que persiste la crisis y esto repercute en una menor demanda del pueblo argentino de varios servicios, luz, agua y también gas, por supuesto, y la industria que está sintiendo el efecto de la crisis en la Argentina, es probable esperar una disminución de la demanda de gas por parte de Bolivia por la crisis que atraviesan ellos. En Brasil el panorama es algo más favorable, pero ahí también tenemos que tomar en cuenta qué medidas tomará el señor Bolsonaro, porque tiene una deuda de 83% del Producto Interno Bruto, es una deuda excesivamente alta. No sé cómo va a resolver eso, qué medidas tomará. En función de eso va a tener un efecto en la economía y ahí podremos ver si eso va a repercutir en una mayor o menor demanda del gas boliviano. De todas maneras, es previsible que en la gestión 2019 enfrentemos una disminución por todo lo que estoy mencionando del gas. Eso implica que el país tendrá que agilizar la mayor producción de urea, que tenemos la planta en Cochabamba, y adicionalmente agilizar otros proyectos de industrialización que permitan dirigir todo este potencial de producción de gas que tenemos hacia otros productos que podemos ya generarlos a través de estos proyectos de industrialización, porque el país ya felizmente ha ingresado en una franca labor de industrialización. Ahora, eso que usted acaba de mencionar en torno a la producción de gas, es cierto, y si sumamos a eso a que Argentina y Brasil se preparan para comprar menos gas boliviano, ¿cómo puede afectarle eso al país, a gobernaciones, municipios, a las universidades, por ejemplo? Bueno, normalmente cuando hay problemas en el ingreso por gas, las gobernaciones y los municipios son los primeros en sentir, porque lamentablemente no han seguido el patrón de modelo del gobierno nacional, que ha diversificado sus ingresos con empresas públicas. En las gobernaciones no hemos visto la creación de empresas departamentales que puedan generar ingresos con los recursos que genera la gobernación. Lo mismo en muchos municipios, no hemos visto una creatividad en generar nuevas fuentes de ingreso. Y básicamente dependen del gobierno nacional, de lo que puede ser impuestos nacionales para la coparticipación y lo que puede ocurrir con el sector de hidrocarburos en la generación de gas y por lo tanto regalía y el IDH, que son fuentes importantes para municipios, pero sobre todo para las gobernaciones. Viendo las estadísticas y las proyecciones que se ha presentado en la Asamblea con el motivo del presupuesto general del próximo año, hay un dato importante, porque el precio del petróleo se está estimando en cerca de $55. Esto implica un precio que puede estar equilibrando una menor demanda de gas y por lo tanto una menor regalía, pensando en que los precios en promedio el próximo año pueden estar algo superior a estos $55. Quiero hablar de la inversión pública, que esto es importante, pero antes quiero mostrarles, referente a este tema justamente, los titulares de varios periódicos del país. Dice: el gobierno reduce inversión pública programada para el 2019 hasta en $903 millones, lo que titula El Deber. Página 7 de La Paz dice: mire, el presupuesto general 2019 proyecta un crecimiento conservador de 4,7% para el 2019. Bueno, aquí es donde viene la pregunta, ¿por qué es que va a disminuir el próximo año la inversión pública y en qué se va a notar eso? Bueno, de acuerdo al presupuesto,
estaríamos hablando de una inversión pública de cerca de 5.500 millones de dólares, que va a ser un monto superior a lo que se está ejecutando, 6.500 millones de dólares, que va a ser mucho más de lo que se está ejecutando en esta gestión, que está alrededor de los 6.100 millones de dólares que se estima que podría ser la inversión en esta gestión. Entonces significa más bien un incremento en términos de presupuesto para inversión pública. Por lo tanto, desconozco el titular que decía que hay una reducción, no conozco el interior de la información, pero más bien queda claro que si el modelo económico, social, comunitario y productivo sigue en vigencia y se sigue utilizándolo como la principal herramienta de crecimiento, es importantísima la inversión pública, y por las cifras que se ha presentado a la Asamblea Legislativa Plurinacional, hay un incremento con respecto a lo que se estima que este año se podría invertir. Bueno, dando contexto a lo que viene a continuación con la siguiente pregunta, porque conocíamos hace instante nomás la decisión del Tribunal Supremo Electoral que anunciaba justamente los binomios que están habilitados, entre ellos Evo Morales Ayma y Álvaro García Linera, provistas las elecciones ya primarias y lo que va a significar los comicios generales en diciembre del próximo año. ¿Cuánto puede afectar un año electoral a la economía? Bueno, los años electorales, felizmente en la historia que hemos visto en los últimos años, en los al menos que me ha tocado dirigir el Ministerio de Economía, no han tenido un efecto gravitante, no han tenido algo importante que mencionar. Felizmente la parte económica se ha aislado de la parte política en la parte electoral, y la economía ha continuado su ritmo natural de crecimiento, y bueno, esperemos que también para el 2019 la economía siga comportándose como se ha estado comportando hasta este momento, y bueno, sea simplemente una resolución de orden político en las elecciones y en las campañas que ya vienen anticipadas por lo que se ha visto en los medios de comunicación. De esta manera va a permitir fluir esa inversión pública, que es importante para generar las bases y condiciones para que el crecimiento económico se dé a través de un efecto multiplicador hacia el sector privado, en fin, genere nueva inversión y la economía siga caminando, porque creo que es lo más importante que hemos logrado los bolivianos en estos últimos 12 años, y eso no hay que permitir que se desacelere. Bolivia ha entrado en un ritmo muy interesante de crecimiento, es envidiado por los países vecinos, y no estaría bien que por temas estrictamente políticos y de campañas esto pueda ralentizarse. Hemos visto intentos en redes sociales de generar cierta incertidumbre, ciertos miedos que no tienen ningún fundamento, solo el objetivo de dañar la gestión para que no haya un año más de mejor crecimiento con respecto a los países vecinos. Espero que todo eso no vaya a contagiarse y la economía siga caminando como ha ocurrido en años pasados, donde ha habido elecciones, pero que felizmente la parte económica ha tenido su propia dinámica con respecto a la parte política. Bueno, hay un tema que ahora sí preocupa a la ciudadanía y que el ciudadano está atento a lo que usted va a decir. ¿Cómo deberían actuar los ciudadanos el próximo año? Invertir en casas, en tierras, guardarse dinero, salir de vacaciones al exterior, o mejor no ahora, abrir empresas o esperar un mejor momento, ahorrar en boliviano o ahorrar en dólares. Bueno, en realidad, miren, la economía el próximo año no hay ningún fundamento que nos vaya a decir que vamos a tener un cambio brusco de crecimiento a un elemento recesivo, que de pronto va a haber un colapso en la economía boliviana. No existe ningún fundamento. Por lo tanto, los bolivianos el próximo año deberíamos ver con mucha esperanza, como hasta ahora la economía se ha comportado bien. No existe elementos ni externos esta vez, ¿no? Porque ya inclusive han firmado una tregua entre China y el señor Trump para que la guerra comercial tenga cierto respiro, y los mercados internacionales lo han asimilado así. El precio del petróleo ha reaccionado positivamente ante ese elemento. Es decir, en realidad
hay condiciones que nos dicen que uno puede estar con el mismo optimismo que comenzamos la gestión 2018, no hay por qué. Tampoco hay necesidad de estar pensando en el dólar como una salvación. El boliviano le ofrece mejores condiciones, está estable, hay completa estabilidad en la moneda nacional, la inflación en 10 meses no ha sobrepasado el 0,9%, estamos entre las inflaciones más bajas de la región, no hay por qué preocuparse en el aspecto económico para el próximo año. Y si existen en la población intenciones de invertir, de emprender un negocio, yo creo que es el mejor momento, porque tenemos las mejores condiciones financieras en el sistema financiero boliviano, vaya la reiteración, tasas de interés bajas, condiciones favorables para el aparato productivo. Eso sí hay que tenerlo claridad. El sector productivo es el beneficiado, es el que tiene todo el apoyo desde el punto de vista financiero, y se lo ha visto porque miren, desde el año 2005 hasta el año pasado prácticamente hemos multiplicado por 9, y en lo que va de este año estamos multiplicando por 10 el crédito productivo. El año 2005 aproximadamente teníamos 1.100 millones de dólares de crédito productivo, y a más o menos octubre de este año hemos rebasado los 10.000 millones de dólares ya de crédito productivo. Entonces esto significa que hay un impulso importante al tema productivo desde el sistema financiero, y es una muy buena oportunidad y condiciones. Un mercado boliviano que va creciendo permanentemente, cada año salen más bolivianos de la extrema pobreza, se aumenta la demanda interna, esa demanda interna debe ser satisfecha con mayor oferta de bienes y servicios por parte del sector privado, y bueno, ahí están las oportunidades que se están dando al sector privado para mejorar sus condiciones, hacer inversiones y poder satisfacer esta demanda que está creciente en la economía nacional. Por lo tanto, el próximo 2019 yo no veo problemas que pudieran ocurrir y que puedan hacer reflexionar para estar en esa incertidumbre, que en realidad han sido más mentiras, más rumores, más intencionalidad y más hígado que cerebro, en realidad, que ha tratado de desorientar y de generar incertidumbre en la mente de los bolivianos. Muchos bolivianos lamentablemente se han hecho influir por todos estos rumores, y bueno, han perdido dinero, no están en las mejores condiciones, porque lamentablemente pasan los meses, las semanas, y uno se da cuenta que no ha pasado absolutamente nada en la economía. Más bien hay indicadores positivos que salen todos los días, así que lamentablemente la gente que se hizo engañar, que creyó en esos rumores que salieron, bueno, pues tuvieron que pagar las consecuencias. Los fundamentos de la economía boliviana están absolutamente sólidos. No existen elementos exógenos ni internos que puedan hacer cambiar esta situación por el momento. Lo único que hay que mirar con calma es cuál es el desenlace de la película que está ocurriendo en la Argentina, porque hoy está más tranquilo la situación argentina, ya no tenemos fuertes fluctuaciones del dólar, aunque a veces hay días que se dispara el dólar, otras veces que retorna, la inflación sigue fuerte en Argentina, en fin, vamos a ver cómo va a resolver la Argentina, eso hay que estar atentos. Y lo mismo en el Brasil, hay que seguir atentos de las políticas económicas que siguen estos países vecinos, que no solamente tuvieran consecuencias con nuestro país, sino con toda la región, porque son pues economías muy grandes que tienen influencia en la región, y eso hay que estar mirando con mucho detenimiento. Pero por el momento no se avisora, con la información que se tiene, ninguna modificación, así que tenemos tranquilidad de lo que va a ocurrir con la economía boliviana. Bueno, hay un tema que quiere mucho entenderlo, lo que va a pasar de aquí en adelante el ciudadano, el doble aguinaldo. Antes quiero invitarlo a escuchar lo que decía justamente el vicepresidente Álvaro García Linera en torno del pago del doble aguinaldo, que es lo que están esperando los bolivianos. El doble aguinaldo se va a pagar, eso no está en debate. Lo que se está viendo en las siguientes horas es hasta cuándo tienen plazo los empresarios para pagar. Han solicitado 3 meses, nos parece razonable. Y la segunda cosa que se está viendo y que se va a definir en las siguientes horas es que un porcentaje del segundo aguinaldo, un 10%, un 15%, sea en productos elaborados por productores bolivianos. Eso en acuerdo entre empresarios y trabajadores. Un poco complicado, entonces hay que dar un plazo para que tengan
tiempo para juntar flujo de caja y poder estar cumpliendo este derecho de los trabajadores. El segundo aguinaldo se va a pagar. Eso no está en debate. El segundo aguinaldo se va a pagar, sí o sí. Los empresarios dicen que es un duro golpe a la economía de la empresa nacional y mucho más fuerte a los microempresarios. ¿Cómo observa usted esto, don Luis Arce Catacora, ministro de Economía? Bueno, yo he sido muy claro en algunas declaraciones en algunos medios sobre este tema. Primero, el segundo aguinaldo, yo le decía, si superó el crecimiento del 4,5%, tiene que pagarse. Eso no hay la menor duda. Porque además, este segundo aguinaldo... Doctor Arce, discúlpeme, lo interrumpo, perdóneme por favor, discúlpeme. Lo interrumpo en este momento, estamos con esta noticia en desarrollo y me voy muy importante en este momento, tenemos Bolivia en vivo. Los empresarios que decían, es una carga muy dura, en estos momentos es muy dura en 2018 y mucho más lo decían los microempresarios. Ahora sí respondemos a esta pregunta, don Luis Arce Catacora. Bueno, yo le decía que hay un decreto que establece el pago cuando el crecimiento del Producto Interno Bruto medido de julio a junio supera el 4,5%, se ha observado, y más bien el empresariado privado debería tener la previsión de, a principios de cada gestión, hacer la provisión de estos fondos para el eventual pago que se vaya a hacer en el mes de diciembre. Eso es lo que haría un buen empresario, alguien que administra bien una empresa tomando en cuenta toda la normativa legal y no estar pidiendo al final que no tiene el flujo de caja necesario, porque como se ha explicado al principio, el 2016 fue un punto el más bajo de la economía mundial y latinoamericana, y luego por ahí una inflexión donde el 17 y el 18 son años mucho más benignos y por lo tanto no debería haber ningún problema en el pago, por una parte. Entonces yo creo que no debería negociarse, así como que cuando no hubo el segundo aguinaldo porque no se creció, tampoco se fue a negociar con los privados que les den alguito por lo menos a los trabajadores, no, sencillamente no hubo el crecimiento, no se pagó, y eso va a las cajas ahorro para la empresa que haya generado esa provisión de fondos en su presupuesto y que no cumple ese compromiso porque no tiene que hacerlo. Pues es un ahorro para la empresa. Pero lo que tienen que hacer más bien es no decir, bueno, el último mes voy a presupuestar. Eso no es serio, no es responsable. Eso no es pensar realmente en sus trabajadores, porque ese es un beneficio para la gente que hace generar la ganancia de los empresarios. Yo soy, como ustedes saben, bastante crítico en eso con ellos. Yo no hubiera negociado, yo no veo nada que negociar, ni siquiera en especie, ni siquiera 3 meses. Yo creo que debe cumplirse el decreto, y es así como cuando no se llegó al 4,5%, no se pagó y no hubo ninguna negociación. Yo no entiendo por qué ahora tendría que haber una negociación y debería pagarse tal cual lo establece el decreto supremo. El 4 punto que se habla de crecimiento que ha tenido el país, los empresarios dicen, sí, han habido sectores que sí han crecido, que sí se han desarrollado y que pueden pagar un doble aguinaldo, pero hay otros que no, que ha sido muy difícil por los grados de sequía, por las condiciones de clima en diferentes sectores. Pero dice, desde el gobierno se hace una evaluación constante y un número muy frío a todos los sectores empresariales, cuando unos han crecido muy bien y otros no. No, el sector empresarial siempre va a tener alguna argumentación para tratar de no pagar. Ese es el objetivo final, ¿no? Que lo van a plantear de una u otra manera, dorando la píldora por acá, planteando unas cosas por allá, pero el objetivo es básicamente no pagar. Y lo que no entiende el empresariado, y a eso iba yo, que esta política
es parte del proceso redistributivo del ingreso, que es el que le ha beneficiado al actual empresariado privado, que vemos todos los años incrementar las ganancias, porque eso se ve en el Servicio de Impuestos Nacionales cuando van pagando el impuesto sobre utilidades. Todos los años sigue creciendo el impuesto que recauda el Servicio de Impuestos Nacionales por este concepto, que significa que hay más ganancia en la economía y que por lo tanto están tributando por eso aún más. Entonces es nuevamente una argumentación, pero que desde el punto de vista práctico no tiene realidad, no tiene asidero cuando uno mira las cifras. Yo había hecho una evaluación que di a los medios de comunicación. Mire, cuando uno efectúa la evaluación de los costos de las empresas privadas en Bolivia y cuánto es el costo laboral con respecto al costo total, este fluctúa entre un 16 y un 24% dependiendo del tipo de empresa, no solamente del tamaño, sino más importante, de la cantidad de mano de obra que absorba. Aquellos que son más intensivos en capital, por así decirlo, van a tener apenas un 16% de costo anual con respecto al costo total. El 16% es el costo laboral, y para aquellas empresas que absorben más mano de obra, el costo laboral representa el 24% del costo total de una empresa. Supongamos este extremo caso de 24%, y supongamos que, porque ahí está metido todo, están los beneficios, muchos otros, no solamente está el aguinaldo, pero supongamos que el costo por planilla sea los 24% del costo total, dividiendo en los 12 meses, corresponde a 2% que tendría que añadirse por un nuevo, el segundo aguinaldo, y eso que no estoy tomando, estoy dividiendo entre 12 para hacerlo sencillo, y no entre 13, porque debería ser el primer aguinaldo, está eso ya consolidado, no hay ninguna objeción al respecto, pero para hacerlo sencillo, entre 12, para que vean lo bondadoso que es este ejercicio mental que hice. 2% por lo tanto mensual. Quiere decir que el costo para una empresa de pagar el segundo aguinaldo representa 2% más del costo total. Si una empresa está por quebrar, está por arruinarse por un 2% de aumento del costo total, quiere decir que esa empresa no está bien manejada, quiere decir que esa empresa tiene problemas estructurales y que no puede echar la culpa pues al segundo aguinaldo para justificar la quiebra. Estamos mal, y eso significa ese dato para quienes se quejan. Las empresas que están bien están teniendo tasas de ganancias bastante interesantes, y ese 2% no le va a afectar a la ganancia total que genera la empresa con respecto al costo. Entonces, para mí, desde mi punto de vista, han sido simplemente argumentaciones para obligar al gobierno nacional a sentarse y tratar de arrancarle algún beneficio al sector privado, como ha sido su costumbre. Yo lo he visto durante 12 años y medio, 11 años y medio. Bueno, permítame, tengo Soberano. Bueno, vamos a ver, Santa Cruz dice, porque si hay una estabilidad económica y crecimiento del 4.7%, los empresarios en general tienen problemas para pagar el segundo aguinaldo, que incluso es rechazado por los trabajadores. ¿Qué dice de esto, exministro? Bueno, yo lo mencioné. Si ese 2% hace la diferencia entre pérdida y ganancia, esa empresa no está bien manejada, hay problemas de otra índole que tienen que resolverse en la gestión empresarial y no a costas del trabajador. Más nos escriben desde Potosí. Al dar plazos a los empresarios se está jugando con el pueblo. ¿Será que nuestra economía no es como la pintan? Desde Santa Cruz, yo vendo afuera de mi casa hamburguesas y lobitos o incapacitado. Tengo un empleado para que me ayude. Yo cumplo con su aguinaldo, pero un segundo sería quedarme sin capital, como la vez pasada que tuve que pagar porque me obligaron. Yo gano 100 bolivianos diarios y mi ayudante 70. Si sube el petróleo o baja, ni me afecta. Soy mini comerciante. ¿Qué piensa de este ejemplo, por ejemplo?
Bueno, hay que irlo viendo con cuidado, porque 70 bolivianos, ¿cuánto es la venta al día del negocio? Porque si la venta al día del negocio no le representa ganar 70 bolivianos para poderle pagar en un día, bueno, ese negocio no está generando la rentabilidad y no debería tener pues un ayudante que debería atenderlo solo, porque estaría mostrando que en realidad los costos operativos de ese negocio son más altos de la ganancia. Entonces, nosotros sabemos por experiencia de que en uno de sus puestitos, por supuesto dependiendo del día, de lunes a jueves más o menos el negocio no está muy bien, pero los fines de semana estos negocios generan un flujo de caja por encima de ese valor que ha mencionado el ciudadano que ha mandado su mensaje. Por lo tanto, una reflexión nada más, ¿no? Bueno, más nos escribe desde Sucre, dice, este pago solo va a generar gran cantidad de despidos, todo por hacer campaña política. Bueno, doctora, en lo personal, ¿qué debe hacer Luis Arce Catacora? ¿Prepararse para ser otra vez ministro, irse de embajador, ser vocero del gobierno en temas económicos o qué? Bueno, Luis Arce está cumpliendo sus deberes como profesor universitario en la Universidad Mayor de San Andrés. Hemos retornado a la universidad donde estamos dando clases. Yo soy profesor en la universidad desde 1991, yo soy bastante antiguo como profesor. También el presidente Evo me ha dado el mandato de estar participando en el directorio de dos empresas subsidiarias de YPFB, es el caso de YPFB Transportes y Andina. Entonces, una vez al mes participamos de las reuniones de directorio, y eso con un elemento adicional, que estoy pues en plenos procesos de control médico de la enfermedad que creo que es conocida por todos de manera pública. Así que yo estoy en controles ahora felizmente semestrales, me han pasado de trimestrales a semestrales, es una buena noticia para mí, pero hay algunas complicaciones que han surgido, que el médico me ha dado alguna limitación de dieta que tengo que ser estricto y exámenes que tengo que mandarle al Brasil sobre mi salud, así que estoy empeñado en recuperarme del todo. Lo más importante es la salud, porque sin salud, como todos sabemos, no se puede hacer absolutamente nada. Estoy yendo con calma porque estamos apurados. Bueno, tocamos un tema muy importante y muy delicado para usted. ¿Cómo va su lucha? ¿Cómo está su salud? Bueno, felizmente mucho mejor. Ya, como les decía, el médico quería hacerme evaluaciones trimestrales porque este tipo de enfermedades rebrota. Y felizmente me han hecho 3 exámenes trimestrales y el médico estaba muy optimista y ahora me ha llevado a exámenes semestrales, que es una buena noticia para mí, lo que quiere decir que hay menos probabilidad del rebrote cada vez y quiere que sea el control cada vez más alejado, pero hay alguna complicación que, como les he mencionado, el médico allá en Brasil quiere que le hagamos un seguimiento más estricto y hemos quedado en que le voy a enviar algunos exámenes que me voy a hacer acá para que él me vaya monitoreando el progreso sobre estas consecuencias que son habituales luego del tratamiento que uno sigue en este tipo de enfermedades. Bueno, estamos a 20 días de la Navidad. ¿Cómo va a pasar Navidad? ¿Con quiénes? Bueno, pues en familia. ¿El año nuevo? El año nuevo todavía no tengo nada pensado. Tenemos los ojos puestos en la Navidad. Va a ser el segundo año, luego de 11 años aproximadamente, que no he pasado de las mejores Navidades, porque siempre hemos estado hasta el último día trabajando. Así que con calma ahora puedo programar mis actividades familiares y eso, la verdad, a uno le llena de tranquilidad y de felicidad. Luis Arce Catacora, exministro de Economía, nos ha hablado de todo ahora, de la resolución del Tribunal Supremo Electoral, de la economía de los bolivianos, el gas, lo que se viene para el 2019. Le agradezco muchísimo por dedicarnos estos minutos y estar aquí en No Mentirás. Ustedes, muchísimas gracias, más bien a ustedes. Muy buenas noches, y un mejor 2019. De serio, tenemos importantes consejos. Así es, yo tengo un consejo de Muretón que te deja sin moretón y sin inflamación.
nadie le gusta lucir sus moretones. Ahora, con Moretón, elimina los moretes y la inflamación rápida y naturalmente. Moretón Gel, de rápida absorción, con árnica y mentol, favorece la circulación, logrando que los moretes desaparezcan en pocos días. Con Moretón, sin moretes.